Hola mundo, hola gente, sean bienvenidos una vez más a Principios de Medicina. El día de hoy hablaremos cómo podemos entender mejor el mundo de la salud, ya sea de medicina, de enfermería o de lo que sea, todo lo que esté relacionado con el mundo de la salud. Sin más enrollarme, comenzamos. En este video he traído algo que se llama terminología médica, que esta terminología médica es indispensable para todo el área médica y el área de la salud. Y básicamente esta terminología médica se utiliza para conceptos que están relacionados con el mismo área, por ejemplo, cardiopatía y cardiomegalia. Podemos incentivar que ambos términos vienen del área de la cardiología, es decir, del corazón. En este caso, si tú vas a Google o cualquier navegador y buscas qué es cardiopatía y qué es cardiomegalia, obviamente está bien buscar en cualquier navegador, pero vas a tardar un poco más de tiempo. En este caso, con esa terminología médica puedes sacar el significado de estos dos términos. En este caso, la mayoría de los términos médicos están compuestos por lo que sería una raíz, un prefijo y un sufijo, que la mayoría de los términos médicos derivan de las principales lenguas que fueron el griego y el latín. En este caso, la raíz es la parte principal del término, el prefijo es el elemento que está antes de la raíz y el sufijo es el elemento que está después de la raíz. Los siguientes términos médicos que te voy a dar con toda su definición para que puedas sacar términos más fácilmente son los términos básicos que te van a ayudar mucho. En este caso vamos a empezar con el término adenoma, que es de raíz griega, que la raíz griega sería aden, que aden significa glándula y oma significa tumor. Entonces la definición sería tumor glandular. El siguiente término sería adenectomía. Como ya mencioné, aden es glándula y ectomía es extirpación. Entonces se refiere que es una extirpación de un ganglio o glándula. El siguiente término sería aerobio. Aéreo significa aire, bio significa vida. Entonces se refiere a un organismo que vive solamente en presencia del aire. El siguiente término sería angiotomía. Angio significa vaso, en este caso vaso sanguíneo. Tomías se refiere a un corte o una sección. Entonces sería disección de los vasos sanguíneos. Toma muy en cuenta cuando te refieres a una ectomía, que era una extirpación, y tomía, que es un corte. El siguiente término sería artritis. Art significa articulación, itis es inflamación, entonces sería inflamación articular. El siguiente término sería artralgia. Art, articulación, algia se refiere a dolor, entonces sería dolor en la articulación. El siguiente término sería cardiomegalia. Cardio es corazón, megalia es crecimiento exagerado, entonces sería un crecimiento exagerado del corazón. Cardiopatía, cardio sería corazón, patía se refiere a enfermedad, entonces es una enfermedad que está relacionada con el corazón. El siguiente término sería cefalalgia. Cefal es cabeza, algia pues ya lo había mencionado que era dolor, entonces se refiere a dolor de cabeza. El siguiente término sería cefaleografía, que cefal era cabeza y grafía se refiere a describir, entonces más que todo se refiere a una radiografía de la cabeza. El siguiente término sería cervical. Cervi es cuello, al es perteneciente a, entonces es algo que está relacionado con el cuello. El siguiente término sería cervicouterino. Cervi era cuello, uterino era útero, se refiere al cuello uterino de la mujer. El siguiente término sería colecisto. Cole se refiere a bilis, cisto se refiere a vesícula vejiga, entonces es la vesícula biliar. El siguiente término sería colecistografía. Cole, bilis, grafía se refiere a un registro de trazos, más que todo se refiere a un registro gráfico de la vesícula biliar. El siguiente término sería condrectomía. Condro es cartílago, ectomía, acuérdate que es extirpación, entonces se refiere a una extirpación de algún cartílago. El siguiente término sería condroma. Condro, cartílago, oma era tumor, entonces se refiere a un tumor cartilaginoso. El siguiente término sería citoscopía. Cisto era vejiga, oscopía es un examen visual, más que todo es un examen visual de la vejiga. El siguiente término era cistitis. Cisto, vejiga, itis, inflamación, inflamación de la vejiga. El siguiente término sería citología. Cito es célula, logía es el estudio, entonces se refiere al estudio de las células. El siguiente término sería eritrocito. Eritro es rojo, cito era célula, entonces se refiere a una célula roja que también es conocida como los glóbulos rojos. El siguiente término sería dactilar. Dáctil es dedo y ar es perteneciente a, entonces es algo que está relacionado con los dedos. El siguiente término sería dactilomegalia. Dáctil es dedo, megalia, recordemos que es crecimiento exagerado, entonces se refiere al crecimiento exagerado de los dedos. El siguiente término se refiere a dermatitis. Derma es piel, itis es inflamación, entonces es inflamación de la piel. El siguiente término es dermatología. Derm es piel, logía es estudio de, entonces se refiere al estudio de la piel. El siguiente término sería enterocele. Enter es intestino, cele es una hernia, entonces se refiere a una hernia intestinal. El siguiente término sería enterocolitis. Entero
es intestino, itis es inflamación. Entonces se refiere a inflamación ya sea del intestino delgado o del intestino grueso. Tú, suscríbete. El siguiente término se refiere a esplanalgia. Splen se refiere al vaso del órgano que tenemos en nuestro cuerpo, y algia se refiere a dolor, entonces sería dolor en el vaso. El siguiente término sería una esplenectomía. Splen, vaso, ectomía, extirpación. Se refiere a la extirpación del vaso. El siguiente término sería glucosuria. Gluco es glucosa, uria es la orina. Se refiere a que tiene glucosa en la orina. El siguiente término sería hiperglicemia. Hiper es excesivo, glicemia es sangre. Entonces es el aumento de la glucosa en sangre. El siguiente término sería hematemesis. Hemat es sangre, mesis es vómito. Entonces se refiere a vómito de sangre. El siguiente término sería hematopoiesis. Poiesis es hacer y hemato pues es sangre. Entonces es la formación o producción de la sangre. El siguiente término sería hepatitis. Hepat sería hígado, itis es inflamación. Entonces sería inflamación del hígado. El siguiente término sería hepatolisis. Hepat es hígado, lisis es destrucción. Entonces se refieren a destrucción de las células del hígado. El siguiente término sería histerectomía. Hister es útero o matriz y ectomía es extirpación. Entonces sería extirpación del útero. El siguiente término sería histerorrafia. Rafia es una sutura, hister es útero. Entonces sería una sutura en el útero. El siguiente término sería leucocito. Leuco se refiere a blanco, cito es célula. Son las células blancas o también conocidos como los glóbulos blancos. El siguiente término sería la leucopenia. Penia es disminución, leuco es blanco. Entonces se refiere a que es disminución de los glóbulos blancos. El siguiente término es lipectomía. Lip es grasa, ectomía es extirpación. Extirpación del tejido graso o adiposo. El siguiente término sería un lipoma. Lip es grasa, oma es tumor, entonces se refiere a un tumor de grasa. El siguiente término sería litiasis. Lit es piedra y asis es presencia. Entonces se refiere a presencia de piedras o también se le puede llamar cálculos. El siguiente término sería litoscopio. Oscopio es aparato para examinar algo y lit es piedra. Entonces sería un instrumento para checar si hay un cálculo o una piedra. El siguiente término sería meningitis. Mening es membrana, itis es inflamación. En este caso sería inflamación de las membranas meningias. El siguiente término sería meningococo. Coco es una bacteria. Entonces y mening era una membrana, entonces sería un microorganismo agente en la meningitis. El siguiente término sería metritis. Metr también se puede referir a útero o matriz, itis pues es inflamación, entonces sería inflamación del útero o matriz. El siguiente término sería metrorragia. Ragia es escurrimiento o sangrado, entonces sería el sangrado de la matriz o del útero. El siguiente término sería miocardio. Mio es músculo, cardio es corazón, entonces se refiere al músculo del corazón. El siguiente término sería mialgias. Algia, recordemos que es dolor, mio es músculo, entonces se refiere al dolor muscular. El siguiente término sería nefroesclerosis. Nefro hace referencia al riñón, esclerosis es endurecimiento, entonces sería el endurecimiento del riñón. El siguiente término sería nefropatía. Nefro, riñón, patía, enfermedad, entonces sería una enfermedad del riñón. El siguiente término sería oftalmia. Oftalm es ojo, ia es enfermedad de, entonces sería una enfermedad relacionada con los ojos. El siguiente término sería oftalmología. Oftalmo, ojo, logía, estudio de, entonces sería el estudio de los ojos. El siguiente término sería osteomalacia. Osteo es hueso, malacia es reblandecimiento, entonces sería un proceso que más que todo reblandece el hueso. El siguiente término sería osteocito. Osteo es hueso, cito es célula, células del hueso. El siguiente término sería neumonía. Neumo es pulmón, ia es enfermedad de, entonces sería enfermedad del pulmón. El siguiente término sería neumococo. Neumopulmón, coco, recordemos que es la bacteria, entonces sería una bacteria que está presente en cualquier enfermedad de los pulmones, ya sea una neumonía. El siguiente término sería proctología. Procto se refiere a recto, logía, estudio de, entonces sería el estudio del recto. El siguiente término sería proctoscopía. Procto recto, oscopía examen, un examen del recto. El siguiente término sería psiquiatría. Psic es la mente, iatría está relacionado con la medicina, entonces sería medicina relacionada a la mente. El siguiente término sería psicología. Psic, mente, logía, estudio de. Sería el estudio de la mente. El siguiente término sería piógeno. Pio es pus, geno es formación de, entonces sería algo que forma la pus. El siguiente término sería piodermitis. Derm es piel, itis es inflamación, pio es pus, entonces sería inflamación purulenta de la piel. El siguiente término sería visceral. Vis es órgano, al es perteneciente a, entonces se refiere perteneciente a un órgano o una víscera. El siguiente término sería visceroptosis. Tosis es caída y víscer es órgano o víscera, entonces sería caída de las vísceras o de los órganos. El siguiente término sería quiromegalia. Quiro es mano, megalia es crecimiento exagerado de algo, entonces sería crecimiento exagerado de la mano. El siguiente término sería quiroplastía. Plastía es reparación plástica, quiro es mano, entonces sería reparación plástica de la mano. El siguiente término sería analgesia.
An es sin, algesia es dolor, entonces se refiere sin dolor. El siguiente término sería agalactia. Galactia es leche y an es sin, entonces se refiere sin leche. El siguiente término sería antisepsia. Anti es contra, sepsia es putrefacción. Sería un procedimiento que excluye muchos gérmenes. El siguiente término sería antipirético. Anti es contra, pirético es relacionado con la fiebre, entonces se refiere a un medicamento que es contra la fiebre. El siguiente término es bradicardia. Bradi es lento, cardia es relacionado con el corazón, entonces se refiere a un latido cardíaco lento. El siguiente término sería bradilalia. Lalia es más que todo relacionado con el lenguaje y bradi es lento, entonces sería un lenguaje lento. El siguiente término sería circuncisión. Circun es alrededor, cisión es una incisión. Entonces es una incisión en círculo. En este caso la mayoría de esas, la circuncisión se termina haciendo alrededor del prepucio. El siguiente término sería dismenorrea. Dis es difícil, menorrea es flujo menstrual, entonces sería una menstruación dolorosa. El siguiente término sería disfagia. Fagia es ingerir o comer. Dis era difícil, entonces se refiere a dificultad para ingerir o comer. El siguiente término sería ectopía. Ec sería fuera, topía sería lugar. Se refiere a fuera del lugar. El siguiente término se refiere a ectodermo. Dermo es piel y ecto era fuera. Entonces se refiere... Es una hoja que termina desarrollando más que todo el sistema nervioso del embrión o del feto. El siguiente término sería endocarditis. Endo es dentro, card es corazón, itis es inflamación. Entonces sería inflamación de la hoja interna del corazón. El siguiente término sería endocrinología. Crino es secretar, logía es estudio de. Entonces sería el estudio de las secreciones internas. El siguiente término sería epidermis. Epi es sobre, dermis es piel. Entonces sería la capa externa de la piel. El siguiente término sería epigastrio. Gastro es estómago, epi es sobre. Entonces sería la región situada sobre el estómago. El siguiente término sería eumnea. Eu es normal, nea es respiración. Entonces se refiere a respiración normal. El siguiente término sería eutérmico. Térmico es relacionado con la temperatura y eu es normal. Entonces sería temperatura normal. El siguiente término sería hemiplegia. Hemi es mitad, plegia es parálisis. Sería la parálisis de la mitad del cuerpo. El siguiente término es hemitórax. Tórax es referente al tórax, obviamente. Y hemi es la mitad, entonces sería la mitad del tórax. El siguiente término se refiere a heterocromía. Hetero es diferente, cromía es color, entonces se refiere a diferente color. El siguiente término es hipertermia. Hiper es excesivo, termia es temperatura, entonces se refiere a una temperatura excesiva. El siguiente término es hipertensión. Hiper es excesivo, tensión es relacionada con la presión arterial, entonces es una presión arterial alta o excesiva. El siguiente término es hipodérmico. Hipo es bajo, dérmico es piel, entonces está por debajo de la dermis. El siguiente término es hipoglicemia. Glicemia es azúcar, hipo es bajo, entonces es bajo nivel de azúcar en la sangre. El siguiente término es infraumbilical. Infra es abajo, umbilical es referente al ombligo, entonces es algo que está por debajo del ombligo. El siguiente término es intervertebral. Inter es entre, vertebral es referente a las vértebras, entonces es algo que está entre las vértebras. El siguiente término es multípara. Multi es muchos, para es partos, una mujer que ha tenido muchos partos. El siguiente término es multicelular. Multi es muchos, celular es referente a las células, entonces está compuesto de muchas células. El siguiente término es orofaringe. Oro es boca, faringe está relacionado con la faringe, entonces es la boca y la faringe. La orofaringe sería una parte de la boca. El siguiente término es periostio. Peri es alrededor, osteo es referente al hueso, entonces es una membrana que está alrededor del hueso. El siguiente término es perioperatorio. Peri es alrededor, operatorio es referente a la cirugía, entonces son acciones que se realizan alrededor de la operación. El siguiente término es polifagia. Poli es muchos, fagia es comida, entonces es mucha hambre. El siguiente término es poliuria. Uria es orina, poli es mucho, se refiere a mucha orina. El siguiente término es posparto. Pos es después, parto es referente al parto, entonces es un periodo después del parto. El siguiente término es posoperatorio. Operatorio se refiere a la operación y pos es después, entonces se refiere después de la operación. El siguiente término es preanestesia. Pre es antes, anestesia es medicamento para quitar la sensibilidad, entonces es antes de aplicar anestesia. El siguiente término es sublingual. Sub es debajo, lingual es lengua, entonces debajo de la lengua. El siguiente término es taquicardia. Taqui rápido, cardia es corazón. Se refiere a un latido de corazón rápido. El siguiente término es taquipnea. Nea es respiración, taqui rápido es una respiración acelerada. El siguiente término es retroauricular. Retro es hacia atrás, auricular es referente a la oreja, entonces es detrás de la oreja. El siguiente término es apendicectomía. Apéndice está relacionado con el apéndice y ectomía es una extirpación, entonces sería una extirpación del apéndice. El siguiente término es anemia. An es sin, hemi es sangre, entonces se refiere sin sangre. Se refiere a que no tiene suficiente sangre. El siguiente término es patogénico. Pato es enfermedad, génico es origen, entonces se refiere al origen de la enfermedad. El siguiente término es hemorragia. Hemo es sangre, ragia es derrame, entonces es
salida abundante de la sangre. Y así podríamos seguir con muchos más términos médicos, pero con estas bases puedes sacar términos que escuches, no sé, en tu clase, o que escuches a alguna persona que diga un término. Con estas bases tú puedes ser capaz de sacar el significado de un término en vez de ir a buscarlo en un libro o en Google o lo que sea. Tú lo puedes sacar con estas bases, con los prefijos, los sufijos y las raíces. Eso sería todo por el video de hoy. Deja tu like si te gustó, suscríbete que no cuesta absolutamente nada y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de principios de medicina. Adiós.